Esta es la guía de la autoconciencia. En este canal aprenderás a conocerte a ti mismo. Hola, soy Carolina y hoy hablaremos de qué es la intuición. Te escucha así como un susurro. Versus la razón y el control. ¿Cómo las diferencio? ¿Qué significa una y qué significa la otra? Acabo de conocer a alguien y no me dio buena impresión. No me hizo sentir cómoda. No sé cómo lo sé, pero sé que lo sé. Y en mi cabeza sonó algo como, no lo sé, esa persona me hizo sentir extraño. No me dio una buena sensación. ¿Pero qué dices? Si apenas la acabamos de conocer. Sí, lo sé, pero es lo que siento. Carolina, no seas prejuiciosa. Digamos que yo veo lo que tú no puedes ver. Yo no vi nada. Parecía una persona amable. Sí, por eso mismo. Quizás oculta algo. Mira, si no me das prueba de eso, yo no puedo creer lo que tú dices. El problema es que no tengo pruebas para eso. Yo solo sé lo que siento. Mira, yo no creo en nada que no vea. No puedo darte una razón lógica, pero sé que algo no está bien. No tienes que entenderme, pero sí quiero que me escuches. Estoy aquí para guiarte, no para confundirte. Sé que estás tratando de analizar todo. Mi trabajo no es darte pruebas. Mi trabajo es hacerte sentir. Siento lo que las palabras no pueden explicar, lo que los datos no muestran y lo que las apariencias esconden. Solo dame espacio y escúchame. Bueno, la verdad es que me cuesta un poco entenderte, porque no confío en ti. Y yo soy lógica, totalmente lógica. Digamos, me gusta más tener la razón, porque estoy viendo los hechos. Así que si esa persona no dijo nada fuera de contexto, no me pareció que estuviese mal, no creo que esté de acuerdo contigo. Ok, ¿puedes notar esa sensación en tu pecho? Sí, la siento. ¿Y ese pequeño malestar en el estómago? Sí, también lo siento, pero ¿qué quiere decir eso? Esas son las pequeñas señales que capto sin que nos demos cuenta. Mi única intención es protegerte, guiarte hacia lo que es mejor para ti. No siempre te tengo respuestas claras, pero siempre estoy conectada con tu verdad, con lo que necesitas en este momento. Confía en mí. Quizás no tenga palabras bonitas, ni tampoco pruebas que lo confirmen, pero yo siempre estoy aquí para ti. Yo no soy el miedo, pues el miedo viene de tu control y esas historias que te cuentas. En cambio, yo soy claridad, incluso cuando lo que siento te incomoda. Mi mensaje no está basado en temores, está basado en lo que sé y en lo que siento. No me ignores, porque cuando tu voz es demasiado fuerte, me silencia. Créeme, yo no soy el ruido, soy el susurro en el medio del caos. No siempre es fácil escucharme, pero cuando lo hagas, sabrás que estoy aquí para recordarte quién eres y lo que necesitas. Yo soy tu brújula, tu guía. Wow, eso fue hermoso. Realmente casi me convences. Lo que tú quieres decir es que si confío más en ti y dejo de confiar en mí, vamos a estar seguros. Si yo tengo el control todo el tiempo, entonces tú no puedes ser escuchada. Básicamente lo que me estás pidiendo es que confíe en ti y no en lo que estoy viendo, o en mis datos, o en mi análisis, o lo que pienso que va a suceder. Esas imágenes catastróficas que vienen a mi mente. Si confías en lo que digo, entonces puedes tomar una buena decisión, una decisión más acertada y más congruente con lo que sientes. Pues digamos que ya he tratado todo. Casi siempre trato de tener todo controlado, de que no se me escape nada de las manos. Es tan difícil. Tenemos un trato. Trataré de escucharte más a menudo, pero eso sí, después tomaré yo la decisión de lo que se hace. Trato, trato hecho. Digamos que en teoría, entender lo que es la intuición es muy fácil. Es saber algo, pero que no sabes cómo lo sabes. ¿Cómo llegó esa información a ti? Porque no es una información que esté aquí. No tiene lógica. Pero sin embargo, tú sientes que algo no está bien. Sientes que algo no cuadra.
Entonces, la intuición se trata más acerca de sentir. Es una información que llega a ti, es procesada por tu cuerpo, por las sensaciones, se liberan ciertas emociones, a veces de inconformidad, y ya tú tienes una respuesta. Ya sabes que no quieres eso, o que no te agrada eso, o que te dio una mala espina. Ya sabes que ahí hay algo que a ti no te hace sentir bien. Digamos que ya es la respuesta. Tú no sabes cómo llegó toda esa información a ti, pero ya tú la sabes. Mentalmente y lógicamente, no tienes ni idea. No sabes cómo, cómo decirlo. No tienes una prueba certera de lo que está sucediendo. Pero sin embargo, tú sabes que lo sabes. Por ejemplo, conoces a alguien y de buenas a primeras te da muy buena impresión. Impresión. Porque está trabajando tu cerebro lógico, mental. Y la impresión viene de ver. Está vestido elegante. O parece ser buena persona. Todo es lo que puedes ver. Mas, sin embargo, está atada a la lógica, a tu mente. Toda esta información tú sabes cómo está llegando a ti. Sin embargo, la intuición no trabaja de esa manera. La intuición no es lógica. La intuición solo sabe que lo sabe. La intuición es la verdad. La intuición es exacta. La intuición no miente. Mas, sin embargo, siempre la razón quiere anteponerse ante la intuición. Porque somos mentales. Trabajamos en esta dimensión de una manera muy mental. Para poder lograr cosas, o para poder cruzar la calle, o para lograr el puesto en el trabajo que tanto deseo, tengo que ser lógico y mental. Sin embargo, la intuición no trabaja así. La intuición está conectada a algo superior, a algo que no se puede ver. Está conectado a esa otra dimensión energética. Entonces, cuando tú sientes que algo no está bien, confía en tu intuición, porque te está diciendo la verdad. Lo que sucede luego es que tu mente, porque se quiere sentir segura, no le gusta que la hagas sentir insegura, no le gusta que la hagas sentir fuera de su zona de confort, y entonces te va a decir, pero quizás utilizando la imaginación puede pasar esto, porque yo siento que estos datos, 2 más 2 son 4. Entonces, estos datos me están diciendo que esto va a suceder, pero la intuición ya tiene el resultado. La intuición lo que te dice esto es 4. Aléjate de aquí. O toma otro camino. O a veces estás haciendo algo y no sabes por qué lo hiciste, y después dices, uy, sí, esa fue tu intuición. Ok, tengo que interrumpir este video un momento, porque si te está gustando, te pido que por favor le des like y te suscribas, porque esta es la única manera en que te van a llegar más videos similares y de tu interés. Míos, por supuesto. Gracias. Entonces, ¿cómo la intuición sabe o cómo capta estas sutilezas del entorno? Pues a través del cuerpo, a través de las sensaciones. El cuerpo es el primero en captar estas sutilezas del entorno o de una situación. Solo que se procesan y no es entendible para la mente racional. La mente racional no tiene acceso a esta información. Digamos que la intuición es como un puente, una conexión directa entre el inconsciente y el consciente. ¿Sabes cuándo es la intuición? Porque empiezas a tener estas sensaciones en el cuerpo, en el estómago, en el pecho, lo que le dicen una corazonada. Tengo una corazonada de que eso no está siendo correcto. Entonces, ¿qué tanto alcance tiene la intuición? ¿Hasta dónde llega la intuición? Es como un radar. ¿Cómo sabíamos que podía suceder? ¿Cómo pensé en ese momento? ¿Cómo sentí en ese momento que eso podía suceder?
La intuición es todo aquello que sientes y que la mayoría de las veces es puesta por debajo por la razón, por la lógica. Por eso la intuición no se piensa, sino que se siente. Y cuando logras conectar con tu corazón o con tu interior, le estás dando paso a esa gran sabiduría y que surja sin necesidad de explicarla o justificarla. Piensa una cosa, cuando tú quieres tener el control, tú estás en tu mente, estás pensando, no te estás dejando llevar por tus emociones. Sin embargo, la intuición se siente en el cuerpo y genera una emoción de no sentirse a gusto o de que algo no está bien porque empiezas a sentirlo en tu cuerpo. Cuando estás cerrando un negocio, antes de que cierres el negocio, ya tú lo sabes. Lo que pasa es que tu mente racional te está diciendo, hazlo, porque la mente racional dice, si tienes un negocio, vas a tener dinero y si vas a tener dinero, vas a tener seguridad. Somos personas lógicas, racionales. Y nos cuesta mucho, mucho conectar con esa sabiduría interna que nos dice a dónde ir, que nos dice cuál es el camino verdadero, que nos dice cuál es la verdad, aunque la verdad sea dolorosa. Nos dice esto no está bien. Y nosotros no queremos creer eso, nosotros queremos creer en lo que queremos creer, en lo que queremos, en el futuro, mientras que la intuición te dice, entiendo que eso es lo que quieres, pero eso no es la realidad. Tú dices 2 más 2 y yo te digo 4, esta es la realidad. Pero tú quieres 8, tú quieres 10. Lo que pasa es que la intuición te presenta una realidad y la razón no la quiere aceptar hasta que se demuestra la verdad, hasta que finalmente sale a la luz la verdad y la razón se da cuenta y dice, "Ah, ¿por qué no hice eso? ¿Por qué no lo acepté? ¿Por qué no me escuché cuando me tenía que escuchar?" ¿No te ha pasado que te dices, "Ah, ¿por qué hice eso? Porque esa es tu intuición hablándote"? Recuerda algo, la mente es controladora, la mente es más lógica, porque la mente necesita tener el control, tener la razón para mantenerte en un lugar a salvo. Sin embargo, la intuición también te quiere mantener a salvo, pero trabaja de una manera diferente. Y digamos que es una manera más precisa. Pero si es más precisa que la lógica o que la razón, ¿por qué siempre estamos utilizando la razón y no la intuición? Porque estamos en una dimensión material. Entonces la razón trabaja con lo que ve, con la materia, con lo físico. Mientras que la intuición trabaja con otra dimensión, una dimensión expansiva, una dimensión diferente a la materia. Y para llegar a esa dimensión hay que trabajar de una manera diferente. Y la intuición está conectada con esa dimensión. Y la razón está conectada con esta dimensión, que es la que podemos ver. Cuando vemos actos, cuando vemos hechos, cuando vemos, cuando tocamos, cuando podemos sentir con nuestros sentidos, los sentidos que conocemos, nos damos cuenta de que es real. Más la intuición no trabaja con esto. La intuición trabaja con algo, digamos, de última generación, con algo más profundo y más conectado a todo lo que nos rodea. Entonces, esa intuición es precisa y es certera, es real. Si logramos un balance de no apagarla o no silenciarla, de escucharla, podemos conectar con esa sabiduría maravillosa que está dentro de nosotros, con esa otra dimensión. Somos otro mundo adentro.
Entonces, si estás en ese modo controlador, enfocado en razonar todo, en lógica, en tener el control, es como que si estás cerrando la puerta a las sensaciones más sutiles que vienen del cuerpo y de la intuición. Mientras más allí estés, menos intuición vas a tener, porque no le estás dando paso a que se abra, a que se manifieste, se exprese. Más control, más aquí, más arraigado a tu ego. Cuando muestras, cuando las apariencias es control, control sobre los demás que quieres tú que piensen acerca de ti. Control de los demás cuando aparenta ser algo. Control de las situaciones, control de todo. Entonces esta intuición no desaparece, nunca va a desaparecer, pero está ahí silenciada. No hay manera de que se manifieste. Y lo que no sabes es que esa intuición, en ella hay un mundo de sabiduría, hay un mundo, un universo para conectar con todo, para conectar con lo que tú realmente quieres, con ese auténtico ser que hay dentro de ti. Porque yo puedo tenerlo todo. Yo puedo tener dinero, yo puedo tener casas lujosas, yo puedo tener carros, yo tengo... Déjame decirte algo. Son las personas que menos muestran, que menos enseñan. Porque ellos ya lo lograron. Ellos no necesitan demostrarle a los demás algo que no son, porque ya lo lograron y se dieron cuenta que son apariencias. Cuando enseñas un reloj, cuando enseñas los zapatos, cuando enseñas la manera en que vistes, cuando enseñas mucho, mucha opulencia, eso se llama control, control sobre los demás. Quieres que los demás crean que tú eres de una manera. Cuando, cuando tienes tanto control sobre todo, te pierdes a ti mismo. Estás conectado con ese ego y tu conexión a tu intuición, es esa brecha o ese puente está bloqueado. Digamos que hay un gap, ocurrió un terremoto y ese puente quedó así. Entonces tienes que acomodarlo. ¿Y cómo lo acomodas? Trabajando en ese puente, soltando el control, dejando que los demás opinen de ti sin que eso te afecte o sin que eso te incomode. Somos 8.000 millones de personas y te aseguro que esas 8.000 millones de personas no todas van a estar de acuerdo contigo, ni a todas les vas a gustar como eres. Entonces, ¿por qué tanto control en aparentar o en construir esto que eso se puede caer en cualquier momento? ¿Sabes que no se cae? Lo que construiste tú contigo mismo, porque esa es la verdad, esa es la realidad, esa conexión que tienes contigo mismo. Cuando estás en modo control es exhaustivo, porque no puedes ser tú. Necesitas que todo sea de esta manera y esta persona se pierde. Necesitas que todo sea así y esta persona se pierde. Necesitas, y en ese momento adivina qué aparece. Hola, soy depresión. ¿Por qué? Porque estás llevando una carga tan pesada del control, la razón, que no te deja ser tú. Para ser tú, tienes que estar conectado con tu intuición, con esa persona auténtica. Mientras más conectado estés a ti, mientras más auténtico seas, es cuando más conectado estás a ti, es cuando más eres tú, es cuando puedes ser auténticamente tú y puedes conectar con esa sabiduría interna y sacar todo ese poder que tienes dentro de ti y hacer lo que te gusta. El control viene de la mente lógica porque necesita análisis, necesita datos, necesita todo esto porque necesita seguridad. Pero cuando pasamos demasiado tiempo tratando de controlar, adivina qué sucede. Nos desconectamos de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestras sensaciones, de esas sutilezas, de la maravilla de todo, de la energía, de la tranquilidad.
Y esto sucede porque la intuición requiere apertura. Cuando estás en modo control, en tu ego, tu mente se cierra y ahí no entra nada. Incluso cuando hay una discusión, tú discutes con alguien o quieres tratar de hacerle cambiar de parecer porque tú crees que tienes la razón y tu mente es así, inamovible. Entonces tú dices, esa persona, tú vas a desgastarte ahí, vas a desgastar toda tu saliva y esa persona no te va a entender, no te va a escuchar y no va a cambiar porque está cerrada, no hay apertura. Entonces van a pasar varias cosas. La primera es que gastes toda tu saliva. Segundo, te quedes sin energía porque tercero, perdiste la paciencia y te desconectaste porque querías tener la razón, te conectaste a tu ego y te desconectaste de ti mismo. Pasan muchas cosas cuando entras en modo conflicto porque está cerrada. Porque la mente de aquella persona con la que tienes un conflicto está cerrada. Por eso lo mejor que puedes hacer es o tomar decisiones apresuradas cuando estás en modo defensa, estás peleando, porque tu mente está cerrada, está en modo ego para protegerse. Es como, ¡boom!, se levantan las defensas y es lo que tú dices y es lo que tú piensas. Ahí no entra ni sale nada. Entonces, cuando estás conectado a ese modo ego, la mente se cierra, no hay apertura. Y para conectarte contigo y con tu intuición, la mente necesita apertura. ¿Y cómo logro esa apertura? A través de soltar el control, es demostrar quién eres. Ah, es que no quiero que me vean sin maquillaje. Bueno, ahí tienes el control y ahí estás dejando de ser tú auténticamente, porque necesitas que te vean con maquillaje. Entonces, se trabaja, sí, conectarse se trabaja así. Y lo bueno de conectarse a tu intuición es que siempre vas a manifestar cosas desde tu propósito. Conectar es estar más cerca de tu propósito, de saber quién eres, si no te sientes perdido. Y para estar más cerca de quién tú eres, necesitas silencio, necesitas estar contigo. No necesitas ver a los demás y compararte y el ruido. No, necesitas nada de eso. La intuición necesita tranquilidad, necesita conexión contigo, necesita de ti, de tu auténtico yo. Y ella trabaja contigo. Ella siempre te está mandando señales. Te llama para conectar contigo. La intuición es un llamado del universo, de todo lo que conecta. Y la puedes empezar a sentir porque estás conectando contigo. Entonces suelta esa pedidera, suelta esa rezadera, suelta eso de quiero, necesito. No, no, no. Hagámoslo de una manera diferente. Gracias. Gracias universo, gracias Dios, gracias por donde estoy. Olvidémonos de eso que dice por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. No tienes culpa de nada, son aprendizajes. Libérate de todo eso. Libérate del victimismo, libérate de la culpa y verás cómo conectas contigo y por ende con tu intuición. En resumen, pensar constantemente limita sentir, limita conectar contigo y restringe tu capacidad de percibir tu intuición. Por eso es importante conseguir espacios donde puedas desconectar de la mente y y buscar espacios para conectar con ese ser que hay adentro, con tu intuición, contigo. Momentos solo para ti. Tanto la razón como la intuición, ambos juegan un papel muy importante. Porque una sin la otra, digamos que hay un desbalance. Porque está bueno escuchar tu intuición y dejarte guiar por tu intuición, porque es como una brújula, ¿sí? Ella te va guiando, te va diciendo, aquí es, aquí no es, aquí no, 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 no. Ah, sí, aquí es. Y dejar que la lógica te haga un plan, te ayude. Ok, ahí, ¿estás seguro que ahí no es? Sí, aquí no es. Ok, aquí es, aquí es. ¿Estás seguro de que aquí es? Sí. Entonces, la razón, la lógica dice, ok, vamos a hacerlo de esta manera, usando la imaginación.
Ambas utilizan la imaginación para crear y de una y de la otra aparece la creación. Cuando están estas en balance aparece la creación, porque yo siento, yo conecto, yo creo y manifiesto. La lógica y el poder mental en lo que te ayuda es a volver las cosas realidad. Y la intuición, digamos que es el carro, el auto, te va llevando. Y la lógica, la razón es la encargada, toma el control y es la encargada de hacer que tus sueños se vuelvan realidad. Que esto es así, vamos a planificarlo así, así. Y ya después dejas que, que, que continúe. Otra vez conectas, aparece la creatividad, la creación y otra vez a transformarlo. Entonces, ¿cómo interactúan todos estos niveles, digamos, de conciencia? Cuando ellos están en equilibrio y cada uno sabe su papel, el papel que juega, ninguno quiere ser más o anteponerse al otro o solamente ser uno y no el otro. Entonces la intuición siente, la razón interpreta y aplica, el control establece límites y acción cuando es necesario. Y en este estado puedes actuar desde un lugar de confianza y muchísima claridad, integrando lo mejor de cada aspecto. ¿Cuándo están en desequilibrio? Cuando el control domina. Duda constantemente de la intuición y necesita pruebas para avanzar. Cuando el control domina, sofoca a la intuición y genera rigidez. Y si solo sigues la intuición sin considerar la razón, sin planificar, puedes sentirte perdido y actuar impulsivamente. El equilibrio entre el control, la razón y la intuición se logra cuando confías en que cada una tiene su lugar y su momento. Por ejemplo, imagina que la intuición es la brújula que te guía, la razón es el mapa que sigues, el mapa que estás viendo, y el control es la disciplina que necesitas para lograr avanzar. Es la que te ayuda a seguir en el camino. Cuando le das espacio a la intuición, estás permitiendo que tu sabiduría más profunda te guíe. Y cuando integras la razón y el control como aliados, encuentras una forma práctica y segura de avanzar con confianza. Si llegaste aquí es porque seguramente te gustó el video. Así que no olvides darle me gusta, suscribirte y escribir en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Bye.